Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. It's there. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga. Hoy es 19 de febrero y como siempre muy felices de entregarles su dosis de cine semanal. Nos acompaña en cabina Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muy contentos de estar nuevamente en otra sesión de 35 milímetros, desplegando un nuevo rollo y con el interés de hablar de buen cine. Hoy además tenemos un plato fuerte que es absolutamente exquisito. Que veníamos profetizando desde hace obviamente, tiempito. De mis totales gustos, además que ha sido una gratísima sorpresa para mí. Obviamente esperaba que fuera una maravilla, pero obviamente no alcancé a matizar tantos niveles de lo que yo me encontré. Estamos hablando de Deadpool. Exacto, hoy en nuestra sección de proyección. Sí, la película producida en este caso por la 20th Century Fox, que tiene los derechos del universo de X-Men al cual está asociado este personaje, que además pues creo que va a dar mucho que hablar durante por lo menos un buen tiempo. Excelente, claro que sí. También tenemos una que otra noticia, una que otra curiosidad, así que empecemos de una vez con todo este recorrido por el mundo del séptimo arte. Mientras se cocinan las crispetas, en nuestra sección de noticias queremos contar hoy un, digamos, hecho desafortunado, y es que el día de ayer, de antier realmente, el 17, fallece el director Andrzej Zulawski, un director polaco que hace parte de una gran generación de directores polacos creados después de la Segunda Guerra Mundial y que hicieron su cine en parte en Polonia, pero que en muchos casos emigraron. El caso Zulawski es uno de los casos de emigración, estuvo trabajando principalmente en Francia. Es uno de esos directores que digamos que se volvió de culto, en especial en el cine europeo, y que nos legó obras muy interesantes. Una carrera en general dispar, no todo de obras maestras, pero sí unas películas significativas. Entre ellas yo conozco dos puntualmente: La Posesión de 1981, una incursión en el cine de terror, pero que tiene unas constantes muy interesantes, porque digamos que el problema de Zulawski era hacer un cine de terror muy de carácter psicológico. La preocupación de él era concentrarse en cómo el terror afectaba a los que lo presenciaban, y construye finalmente unas, digamos, hipérboles de los personajes exagerados llevados al terror casi que paralítico. Y esta posesión, digamos, que explora los motivos paranormales y nos coloca en ese universo. Una de las obras maestras del cine de terror, menos conocida para nosotros, pero que es muy importante. La otra gran película, digamos, propia del periodo de Zulawski, que lo hizo conocer en Francia, es Lo importante es amar, una película del 74, donde digamos que están más las propias las constantes de su filmografía, que es una especie de exploración casi que radiográfica del amor. Y en especial de un amor que necesita expulsarse, un amor que expulsiona. Algunos de sus críticos dicen que su amor es vomitivo, y es unos amores entregados y que terminan por mostrar más allá, hasta casi incluso la destrucción del cuerpo por el amor. Entonces, bueno, nos deja uno de los grandes directores, que además había tenido una carrera ya, digamos, menor en los últimos años, ya retirado, con pequeñas películas, sobre todo que después de la década del 80, menos conocido. Pero obviamente no podemos dejar pasar este momento de recordar a un director como Zulawski, y a los que no conocen, que visiten su obra. Estas dos películas, Posesión y Lo importante es amar, muy recomendadas. Qué interesante, no conocía a este director, y bueno, digamos que aunque estos momentos son tristes, estos momentos de pérdida lo conmueven mucho a uno, por lo menos es la oportunidad para acercarse a este tipo de directores. Apegada a esta noticia, nada más como un ligero comentario, resulta que también antier murió un actor mexicano muy reconocido, un actor de doblaje.
Se trata de Jesús Barrero, murió a los 58 años, una gran pérdida si tenemos en cuenta que se caracterizó más que nada por unas voces impresionantes dentro del mundo del cine. Quizá por el nombre no lo reconozcan bien, pero en su momento fue el encargado de hacer la voz de Luke Skywalker en toda la saga de Star Wars. La voz de Seiya en Caballeros del Zodiaco, de Koji Kabuto en Mazinger Z, del Emperador Cusco en Las Locuras del Emperador. Un grande del doblaje que desgraciadamente se fue. Nos dejan. En cuanto a nuestra segunda noticia, ya está relacionada con una de las sagas de acción más importantes, digamos que del cine, y tiene que ver con Depredador. Hace unos pocos días se lanzó la primera imagen oficial de lo que vendría a ser esta nueva película de este monstruo alienígena. Y que nos muestra unos sutiles cambios como siempre en su armadura, en su físico. La película va a ser escrita por Shane Black, de quien en el pasado también hemos hablado, fue el director de Kiss Kiss Bang Bang, también que era el director de Iron Man 3. Y bueno, también va a ser el director de esta nueva película de Depredador. No han dicho mucho de qué trata, no tienen ni siquiera fecha de estreno, pero dicen que ni siquiera va a ser un reboot, sino que va a estar entre la primera y la segunda película. Yo estoy un poco más lejos de esta saga de Depredador. Juan, recuérdanos un poco cómo se explora el universo. Yo recuerdo que se hacen unas primeras en los 80s, sí, pero tengo la idea de que después hay una especie como de crossover con Alien. Recuérdanos un poco allí cómo ha sido el universo de Depredador. Bueno, la primera película, si mal no recuerdo, está parte de 1987. No recuerdo en ese momento quién es el director, ahí me perdonan, pero fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ocurre en la selva amazónica, muy de acción, muy impresionante, una película que me encanta realmente. La siguiente, si mal no estoy, fue protagonizada por Danny Glover, creo que es en el 92, no estoy muy seguro. Que ella tiene una ubicación en la ciudad. Exacto, ahora a mí me gusta mucho pensar que ya no es en la jungla como tal, sino en la jungla de cemento, en Los Ángeles, sí, exacto, Los Ángeles. En donde pues evidentemente este depredador caza a este líder de la policía y de trasfondo tenemos un conflicto de bandas narcotraficantes colombianas, como no podía faltar. De esperarse, sí. Y ya luego ya tendríamos, como Carlos lo dijo, este crossover con Alien. Hubo 2 partes, nada más he visto la primera, que por lo menos la vi en mi infancia y fue como una especie de acercamiento al personaje como tal. Y ya en 2010 tuvimos la última película llamada Depredadores, que es en donde estos monstruos cogían a varios convictos, varias personas de la Tierra especializadas, ya sea del ejército o de distintas partes, y las ponían en un planeta y ellos sencillamente eran las presas a cazar. Como bien les comentábamos, esta nueva película va a estar entre la primera y la segunda. El director Shane Black dice que le parece innecesario empezar desde cero sabiendo que es un universo tan rico y que siempre se puede explorar. Él dice que lo curioso es que uno nunca sabe qué puede venir con estas nuevas secuelas y que quisiera apuntar a algo muy inventivo. Yo realmente estaría emocionado. La tercera casi no me gustó. La segunda me gusta mucho, la primera también. Pero bueno, hay que mirar. Pero qué rico. Esos de esos universos que generan recordación en los públicos y además lo hacen muy bien porque finalmente son personajes, digamos, que no están en roles heroicos. Y eso hace interesante para explorar y qué rico que haya una cosa allí como intercuelas allí con las primeras películas. A mí me encanta también, hay que esperar qué nos trae esta nueva película de Depredador. Y pasamos ya a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. Nuestra curiosidad de hoy apunta a la bóveda Disney. Más o menos a Carlos, ¿qué le transmite este término? ¿Qué le sugiere? ¿Qué piensa que podría ser bóveda Disney? No sé, los secretos bien guardados de Disney para sus producciones, guiones sin haber sido llevados todavía a la pantalla, algunas quizás posesiones especiales de Disney que dejó encerradas en una bóveda para sus descendientes. No sé, Juan, se podrían generar muchas imágenes alrededor de esa idea. Sí, creo que a todos nos deja muy pensativos qué podría ser, pero a la hora de la verdad resulta que se trata del concepto que utiliza Disney referente a sus políticas de moratoria de películas. Me explico. Digamos que todo el concepto nació desde 1937, cuando comenzó a surgir las películas propiamente de animación de Disney con Blancanieves. Y bueno, Disney tenía la costumbre de reestrenarlas cada cierto tiempo. Tengamos en cuenta que en ese entonces nada de VHS, nada de DVDs, nada de eso. Entonces la única solución que tenía la gente para ver estas películas era volviéndolas a ir a ver al cine, porque ni siquiera en televisión. Entonces lo que hacía Disney era que la ponía en proyección, luego la guardaba y luego la volvía a poner. En ese proceso en el que duraba guardado, Disney decía que la tenía en su bóveda.
como para tenerla cuidada, tenerla resguardada y digamos que además es importante, Juan, porque recuerden que el problema del cine para su, digamos, conservación y registro depende de que el material en que las películas son, digamos, rodadas. Exacto. Es un material de nitrato de celulosa originalmente, ha tenido varias variaciones, pero es un material que primero es muy pirotécnico, o sea, demasiado. Sí, se enciende casi que de manera espontánea y se deteriora. Entonces, claro, ahora que Juan menciona el tema de la bóveda, después se me evoca que finalmente es como toda la mística de encontrar los lugares que tengan las mejores condiciones ambientales para la conservación de los negativos. Claro que sí, y de hecho la bóveda, me adelanto un poquito, no solo funciona como concepto, en verdad existe. Es una biblioteca con su respectivo aire acondicionado, sus condiciones de temperatura para que se preserven todos los negativos originales de sus películas. Pero ahora, volviendo al tema, resulta que este concepto de la bóveda se comenzó a ampliar cuando los formatos caseros comenzaron a tomar más auge. Partamos por ejemplo del DVD. Lo que hace Disney es que cada cierto periodo de tiempo saca la película en lo último en tecnología, lo último en mejoras, o sea, limpian el sonido, limpian la imagen de una forma que yo digo que inclusive se ve mejor que el día del estreno. La ponen un tiempo a la venta y luego la descontinúan, la descatalogan hasta dentro de 5 u 8 años para luego volverla a poner a la venta. Lo que hace todo este proceso es mercadotecnia pura, es un movimiento impresionante porque lo que hacen es que, o sea, si lo dejaran constantemente estas películas en los anaqueles, lo que harían sería bajar de precio constantemente, pero como la sacan y la descontinúan cada cierto tiempo, cada vez que la sacan a todo el precio que vale. O sea, en lugar de encontrarla a, no sé, 20,000 pesos, la encuentro uno a 40, sabiendo que en teoría debería estar bajando. Claro. Entonces, esto no solamente hace sus productos mucho más especializados, sino que más codiciados por los coleccionistas. Yo que colecciono DVDs me muero cada cierto periodo de tiempo por encontrar estas películas, por esperar que no se vayan de los anaqueles antes de tiempo. No sé, Carlos, que tenga que comentar. No, que muy interesante, además, pues que finalmente tiene pues, lógicas que uno, digamos, podría aprovechar. Y es el tema de que finalmente la conservación permite nuevos canales de circulación. Claro. Entonces sí. Estamos viendo nuevamente otra vez con mejoras, etcétera, etcétera, que como dice Juan, sorprende cuando uno ve los negativos tradicionales y uno ve cómo la magia de estos sistemas de remasterización logran ese tipo de dinámicas. Y al mismo tiempo, pues por otro lado, tiene una lógica de mercado muy interesante para las grandes casas. Porque no solamente juega con la nostalgia, sino que presenta una película vieja de hace 70 años a nuevos públicos. A nuevos públicos, sí. Entonces es un juego de circulación interesante y al mismo tiempo de mercado, ¿no? Muy interesante. Sí, claro. La verdad, nada más para acabar con esta curiosidad, no funciona con todas sus películas. Disney tiene en su lista como lo que él considera como sus joyas de la corona, que estamos hablando como de 10, 14 películas más o menos. Aladdin, Blancanieves, Dumbo, unas películas muy bien pensadas que digamos que ya en otra ocasión, cuando tengamos más tiempito, les daremos la respectiva lista. Así que ya saben, si son coleccionistas de DVDs como yo, atentos a cada cuánto sacan una película porque luego la descontinúan por un buen periodo de tiempo. A esperar que se abran las puertas de la bóveda. Para disfrutar por unos pequeños momentos de estos clásicos remasterizados. Disney, titán del entretenimiento y de la mercadotecnia. Pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Hoy tenemos una canción interpretada por George Michael y más concretamente cuando estaba en el grupo Wham, se llama Careless Whisper y que digamos que es un abrebocas hacia la siguiente sección. No es el tema principal de la película de Deadpool, pero podría serlo. Podría serlo, es cierto, pero digamos que tiene este movimiento de música diegética, afecta muchísimo a la película, así que escuchemos Careless Whisper de George Michael. En proyección. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.
En nuestro plato principal hablamos de Deadpool, la película recién estrenada por parte de la 20th Century Fox. Un héroe que digamos que a muchos tomó muy desprevenidos. No me parece que sea un héroe para todos. No es hablar de Batman, no es hablar del Hombre Araña. Es hablar de un héroe muy particular para una audiencia muy particular. De hecho, lo más interesante es cuando vayan a ver la película, y nos van a disculpar algunos spoilers, Sí, el día de hoy es inevitable, además, en este caso la emoción nos invade. El personaje nos lo dice varias veces: yo no soy un héroe. Sí. Incluso en una de las secuencias iniciales más encantadoras dice: de superhéroe quizás tengo lo super, pero de héroe el bastante traje. poco, sí. Y tengo el traje, claro. Además, uno de los pequeños digamos, relaciones con todo el universo popular, con la cultura pop, tiene que ver con todos sus comentarios, además de ruptura de cuarta pared, en que nuestro personaje nos dice: se estarán preguntando, señores de la audiencia, qué tuve que hacer para tener mi propia película, con quién tuve que estar, a quién le pagué un favor sexual. Y hasta aquí voy a dejar porque no quiero spoilear más el bello comentario. Exacto, es una película que avienta un montón de referencias culturales, referencias para un público que tiene que ser hasta cierto punto muy conocedor, así que puede que no muchos la disfruten, pero eso sí, tiene mucha acción y mucha comedia. Este sería como un comentario por encimita. Carlos, coméntanos de qué va esta película para quienes no conozcan al personaje. Bueno, lo importante, diría yo, es colocar un poco también el contexto. Es un personaje de la Marvel creado por Rod Liefeld en 1992. Todo el mundo pensaba, además, porque la asociación que tenemos con Marvel es Stan Lee, que es un personaje de Stan Lee, no es de la pluma de Stan Lee. De hecho, Liefeld aparece en la película. ¿Sí? Sí, eso es pues finalmente difícil de reconocer. Hace un pequeño cameo en un bar. De hecho, Deadpool, su nombre es Wade W. Wilson, le dice fuck up Liefeld, porque está sentado en el bar, lo ignora. Y obviamente Liefeld, pues fascinado de haber asistido y haber tenido su pequeño cameo en la película, lo crea con una intención inicialmente de ser una especie de villano. O sea, Deadpool aparece como una especie de antihéroe, asociado normalmente a la X-Force y a la comunidad de mutantes. Y en este universo empieza a crecer y a ser un personaje muy bien reconocido y recordado por los lectores de cómics, en especial porque es un personaje cargado de humor, pero diría yo más de cargado de humor es que utiliza el humor como una forma, en este caso, de resistencia a todas las afectaciones sociales, y lo hace pues ya de una manera mucho más descarada que Spider-Man, con el cual a rato siento yo hay unas relaciones de simetría, hacen unos duetos muy interesantes en el cómic, pero mientras Spider-Man pues sigue siendo nuestro amigable vecino, pues Deadpool es un hombre que se resiste. Y una parte del argumento, pues creo que con esto no les dañamos la película, es que finalmente los X-Men desearían hacerlo parte de sus filas, y él mismo dice que a esas bandas de chicos no le interesa unirse. Entonces es un personaje que viene allí muy antiheroico. La historia, digamos, tiene que ver con el hecho de que termina adquiriendo sus dimensiones, digamos, de poderes mutantes, porque se le activa a través de un experimento el gen mutante. Esa es la historia original del cómic, que nos la van a contar de nuevo en la película. Y digamos que termina por una cosa, digamos, heroica, pero que él no quiere reconocer, tratando de ayudar a los menos favorecidos, los desvalidos en situaciones incómodas, pero él no quiere aceptar ese rol heroico. Hay una cosa que me gustó mucho de la película, y es que creo que es donde hay, digamos, una de las cualidades artísticas de ella, y es que si ustedes asisten a verla van a encontrarse una película cómica, Sí. diríamos una película de comedia, Sí. y todo el tiempo estamos viendo un asunto de comedia. Sin embargo, yo no diría que el gran éxito de esta película es lograr ciertos momentos dramáticos dentro de la comedia, que creo que son muy difíciles, Sí, es verdad. porque el personaje es un personaje que todo el tiempo está tomando del pelo a todo mundo, mamando gallo, como decimos vulgarmente. Sí, sí. Y hay 2-3 momentos que me parecen de una exquisitez. Pueden ser incluso clichés, pero ponerlos dentro de la película y que funcionen como funcionan, como cuando él se entera de una noticia muy dramática que además va a detonar su paso a superhéroe. Hay un momento, hay unos 2-3 diálogos de una belleza y de una riqueza, además contados en voz en off, que me parecen encantadores. Entonces lograr que finalmente la comedia funcione me parece muy bien. Ahora, ¿qué me gusta también? No es comedia absurda, Es cierto. que es una cosa que es importante, porque alguien podría pensar, me lo dijeron por allí, como típicas películas Scary Movie o películas como No. allí, y entonces no quiero que vayan a pensar en esto en ningún momento. Yo creo que lo que tiene Scary Movie es nada más que rompe la cuarta pared, pero Exacto. a lo mucho hasta ahí. Y hasta ahí, que finalmente a eso me sumo, porque fíjense que digamos de la potencia
es que toda la carga graciosa y de ruptura está muy bien articulada dentro del universo de Deadpool. Pero no hay finalmente una parodia de su propio género, lo que respeta, que es lo que hacen esas películas. No es ni parodia ni sátira. Digamos que el humor hasta cierto punto se asemeja mucho a lo que hizo Kick-Ass en su momento. Sí. Pero digamos que este humor, o sea, sí es gamberro, es muy desvergonzado, es muy de arrabal. ¿Inmaduro? Es inmaduro, eso sí, es políticamente incorrecto, pero yo pienso que tiene un plus y es como cierto humor negro, bueno, más que humor negro, un cierto slapstick, porque nuestro personaje es indestructible, es casi inmortal. Entonces eso le da la opción para que en imagen real veamos como un juego de caricaturas, juegan con el personaje de tal forma, lo estiran, lo aplastan, lo golpean, y como el personaje no puede morir, eso se presta para que el público sienta risa ante esta gente que parece casi de chicle. Sí, y en ese sentido es que queremos destacar que se logra una buena comedia. Sí. Sin necesidad de llegar al ridículo, que es lo que encontramos en otra forma, que es otra forma de narración respetable en otros momentos, pero que aquí se logra sin la ridiculización, sino dentro de su propio género. Como cuenta Juan, explorando las mismas condiciones del personaje y haciendo de eso un sistema, en este caso cómico, delicioso, divertido. Juan y yo conversábamos antes de empezar el programa, que salimos sorprendidos de la sala, no recordamos haber estado en experiencia de sala donde la gente se riera a carcajadas. Pero es que saltaban de risa en risa, sí. no paraban sencillamente. De esta manera, a mí esta me sorprendía. Yo no me estoy riendo tanto. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué me perdí? No, es una cosa encantadora. Ahora, una cosa que dijo Juan que yo no quiero pasar por alto es el tema en relación con la cultura pop, lo que llamamos académicamente intertextos, que es que hacer relaciones con otras películas, con otros géneros, por ejemplo, narrativos, con música, que lo hace de un gusto fantástico. Incluso en este caso un elemento que, me disculpan el spoiler, las autorreferencias. Sí, claro. Que son encantadoras. Ustedes recuerdan que Ryan Reynolds, quien está dando en este caso vida a Deadpool, ya había interpretado una versión de Deadpool en la película X-Men Orígenes. Y de otros superhéroes. Perdón, Wolverine Orígenes. Que además fue muy mal recibida por los fanáticos y por el público, y aquí en la película satiriza esa misma relación. Entonces, como él se burla de sí mismo, y recuerdo dos situaciones, yo no quiero spoilear más allá, pero recuerdo dos situaciones donde satiriza esta puntualmente. Y una que sí me disculpan, pero es de los créditos, en una escena de acción interesante, se ve salir de la billetera del personaje una imagen de Linterna Verde, que sabemos también Ryan Reynolds interpretó, en este caso en la casa rival, por lo menos en términos de adaptación de cómics, que es Warner, que lleva el de ADC Comics, en este caso a la película Linterna Verde, que Ryan Reynolds interpretó y que fue una de las películas menos bien recibidas por el público. Es un tipo que ha tenido muy mala suerte con los superhéroes. Estuvo en Blade Trinity y no gustó, estuvo en RIP, Escuadrón, sí, no sé qué. RIP, Rest in Peace. Que además me hiciste acordar, Juan, en estas pequeñas cosas de Facebook, estos pequeños chistes, vi algún top de las peores películas de superhéroes, no, las peores cosas que le pusieron para las películas de superhéroes, y el top es Ryan Reynolds. Que además, claro, que en ese momentico ya habría que cambiarlo, porque efectivamente aquí todos estamos amando a Ryan Reynolds y lo que hizo con esta película. Entonces eso me gusta mucho porque es un juego donde estamos viendo la capacidad incluso del cine de jugar con su propia dimensión autorreferencial, artística, de leerse. Ahora la canción que escuchábamos en nuestro interludio musical tiene un papel no solamente, digamos, de acompañamiento musical, sino narrativo, como decía Juan, diegético dentro de la historia. Entonces, a mí esto me ha parecido un deleite. Yo creo que se nos van a escapar la cantidad de referencias y relaciones. Son cantidades, eso para que vayan y vean y empiecen a mirar. Imagino que ya en internet estarán los críticos y los buenos cinéfilos armando todo este universo, que es muy rico. Ahora, no quiero también dejar de pasar que estamos frente a un director novato. Es su ópera prima. Wow, ¿sí? Muy buen trabajo, sí, entonces. Se llama Tim Miller. Es un director que realmente viene del mundo de la animación, lo cual me gusta, porque eso permite ese puente tan interesante con el mundo del cómic. Lo que hablábamos también de esa comedia slapstick que a veces permite la caricatura. Sí, incluso los créditos iniciales de la película, que además son una parodia también de la película se autoparodia allí. Están en ese tono de animación. Y Miller, al parecer, pues un hombre que venía haciendo animación en cortometrajes, tiene un Oscar además en su haber por un corto de animación, y recordado por haber hecho créditos, algunas escenas de Thor, Dark World, el mundo oscuro, de la chica del dragón tatuado. Excelente, ¿sí? Sus créditos. Y aquí ya no lo encontramos anunciando. Incluso creo que batió récords ahora, ser el
primer director novato con una película tan taquillera. Por supuesto, porque ya recuperó creo que 3 veces su producción, el valor de producción, la película nada más en este fin de semana. Que me contabas, Juan, además es un presupuesto relativamente bajo para una película, o sea, de este 58 millones realmente no es nada con comparación con el presupuesto que se le dan a películas hoy en día de superhéroes, casi que rozan los 250 millones, o sea, esto no es nada. Y de hecho la película también satiriza esa carencia de presupuesto, burlándose de ella misma, diciendo qué extraño que nada más aparezcan estos personajes, sabiendo que podrían haber más. Debe ser el presupuesto. Que el estudio no dio suficiente presupuesto para haber contratado otros personajes más que quizás nos gustaría ver. Claro. Incluso en la escena post créditos tienen que verlo, hay otro, digamos, elemento exactamente igual. Y se estaban esperando ver a tal personaje. Pues no nos alcanzó la plata para traerlo. No, muy encantador. Hay algo relacionado con el personaje que Carlos ahorita mencionó, digamos como esa contraparte que hace con Spider-Man, que es un personaje muy moralmente correcto. Y quiero hablar más bien de esa inmoralidad que tiene Deadpool. Hace unos días en clase de diseño de arte, una profesora, Paula Leguizamón, nos comentó que hoy en día ya nadie cree nada y que por eso mismo es tan difícil como que sentar un precedente o mostrar superhéroes o elementos en los que la gente crea, que la gente haga verosímil. Entonces por eso mismo es que hoy ya estos personajes rectos ya casi no llaman la atención. Lo que convence al público más maduro o quizá inclusive más inmaduro es un ser irreverente, es un ser que no se rime por patrones morales, que no le importa un carajo lo que puedan decir de él en absoluto, y que más bien precisamente por eso, que yo pienso que este personaje como Deadpool es una especie de proyección de la audiencia sobre una desinhibición de la moralidad. Sencillamente me encanta esa lectura, Juan. Si me toca dispararle a este man, le disparo y ya. ¿Por qué? Porque no me importa, porque es algo que quiero hacer y me parece que, vuelvo y repito, es una proyección del espectador hacia eso. Diríamos incluso que es como en una clave de posmodernidad, ese sujeto que rompe como con los parámetros morales tan férreos que nos han inculcado. Y como lo dice Juan muy bien, me gusta esa lectura. Es una especie de catarsis para el público poderse proyectar en un personaje de estos que hace lo que quiere porque puede. Porque puede. Y que todos queremos hacer, pero no podemos. Exacto. Sí. De todos modos, si quiero, volviendo un poco como al tema con el que comenzamos ahora la conversación, y es que hay en Deadpool esta relación interesante de cómo se alcanzan ciertos picos dramáticos en medio de la comedia, muy bien logrados. También al mismo tiempo decir que a pesar de la desinhibición moral, como la señala Juan, que creo que es perfecto el comentario, Deadpool sí tiene al final, digamos, sus propios compromisos morales muy íntimos, obviamente. ¿sí? Que no hay que perderlo de vista, que es lo que hacen que todo al mismo tiempo uno termine viendo la heroicidad del personaje. Y en este caso me encanta porque es una situación melodramática, es una historia de amor. Exacto. Y finalmente su motor es la mujer de la que está enamorado. Al final utiliza una frase en una película de John Cusack: soy un hombre frente a una chica, y eso hace pues que sea absolutamente encantador. Entonces, en medio de esta irreverencia, de este hombre políticamente incorrecto, nos encontramos también en el cliché del joven enamorado. Claro que sí, también tiene que haber una ligera conexión un poquito más emocional con el espectador, porque un tipo que nada más dispare y mate a quien se le dé la gana, a veces evidentemente sí puede resultar un poquito chocante frente a la audiencia. Si tuviésemos que mencionar cosas que nos molestan, o sea, la película me encantó, evidentemente quisiera volverla a ver más veces. De hecho, me hubiera gustado que durase 1 hora más. Yo ya la vi 2 veces. ¿A qué bien? Me la vi en español y me la volví a ver después subtitulada. Bien. Que incluso lo interesante en la subtitulada es que alcancé a captar un par de chistes más que me perdí en español, claro, quizás por el doblaje, quizás por contextualizar, aunque siento que el doblaje intenta respetar mucho el chiste, incluso no borrar la referencia. Muchas veces el doblaje cree que como posiblemente los latinos no conozcamos la referencia, la cambian por otra, por una más cercana, sí. Uh-huh. Y en este caso intentan respetar, pero se me escaparon algunos que los escuché en inglés. Pero sí noté ya en la segunda vez que la gente se reía menos. Claro. Se rieron mucho más escuchándola en español. La conexión fue más cercana. Claro que sí. Si yo tuviera que decir algo sobre la película, siento que la película, no sé, pudo haber entregado un poquito más de acción. O sea, vale, tiene una acción buena, pero siento que pudo ser un poquito más bombástica, más frenética, más violenta en sí. Yo esperaba ver algo parecido a lo que hicieron en Kingsman, Servicio Secreto, hace un año, Matthew Vaughn, que tiene una escena tan violenta que creo que la censuraron de toda parte. Sí, la escena de la iglesia, es fantástica. Juan, pero será de pronto tendrá algo que ver con el tema presupuestario. Yo creo, obviamente tiene que ver con el tema presupuestario, porque inclusive los mismos trailers ya le develan a uno la línea narrativa completa de cómo va la historia. No es que lo revele todo, pero sí por lo menos da la línea de empieza aquí, pasa esto y acaba aquí. Y eso como que,
no sé, me parece que está mal hecho en el sentido de que, no sé, no deberían revelar estos detalles desde el tráiler, pero sí evidentemente son cosas de presupuesto. Si me hubiera gustado en lo posible ver algo más violento, más acción estúpida y sin sentido, pero increíblemente genial como lo que entrega Kick-Ass o precisamente Kingsman. O Se Busca también, sí. Me parece impresionante en ese sentido. No sé, ya para ir acabando, Carlos, algún comentario extra que tenga que hacer, algo que... Yo, que me quedo enamorado de la película, o sea, es inevitable mi amor por el mundo del cómic y del superhéroe, pero Deadpool me gustó bastante e incluso creo que es una película que va a dar que hablar en otros niveles. Esperemos que pase también además pues el boom mediático, pero que tiene cosas que vale la pena revisitar una y otra vez. Entonces invitamos a que todo el mundo vaya a salas. Eso sí, les contamos que en este momentico las salas van a estar llenas porque esto es un fenómeno mundial. Eso sí, claro que sí. Habrá que esperar, como dice Carlos. Yo espero la secuela, quisiera que la secuela llegara este mismo año porque en serio que quiero ver mucho más de este personaje y siento que en la secuela van a tomar todo lo bueno que hicieron aquí, lo van a replicar y lo van a hacer más grande, ya que siento que sí le van a meter el presupuesto que en verdad merece tener esta película. Sí. Para mí Deadpool es de esas películas que surgen a través de una continua sucesión de errores. Yo le comentaba a un amigo con el que fui a ver la película, esta película no se pudo haber hecho hace 2 años, hace 3 años, hace 5, 10 años. Para hacerla tuvieron que pasar por muchos elementos malos, equivocarse muchísimas veces en la personificación de este personaje en pantalla antes de lograr lo que hicieron. A mí me gustó, me quedé viendo un poquito, pero hombre, con gusto la volvería a ver con muchas ganas. Ya vamos llegando al final de nuestro programa, se acabó el rollo. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Somos 35 milímetros, esa es nuestra página en Facebook, y La Caja de Fantasías, nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros capítulos anteriores a manera de podcast y digamos que los momentos más puntuales de cada uno de esos capítulos a modo de crítica. Yo no me resisto a despedirme sin utilizar una de las frases de Deadpool, que además no solamente es de la película, sino de los cómics, que es una parodia también de nuestro amigable vecino el Hombre Araña, y es que con un gran poder viene una gran irresponsabilidad. Vayan a ver Deadpool. Totalmente, hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.